La idea de esta jornada, como mencionó José, fue hacerla en esta época del año por la mayor importancia relativa de la ganadería en estos sistemas. Estamos con una carga máxima de 450 kilos de peso vivo por hectárea, más de una unidad ganadera, y así vamos a pasar el invierno. De hecho, va a ir subiendo por el incremento de peso vivo de los animales. Están todas las categorías y todos los animales, los corderos, todos los terneros y todos los novillos. Desde el punto de vista de la estrategia ganadera, la recría, entramos con un ternero de 160, 180 kilos y luego sale un novillo de 500 kilos. Eso sucede en un periodo de 18 o 22 meses, dependiendo de si es el lote de punta o de cola. Acá vamos a hablar de la fase de engorde. La recría dura un año, generalmente la consideramos de otoño a otoño, de eso vamos a hablar en el laboreo de verano. Luego de estar un año en esa recría, generalmente, o lo que se hizo este año fue el lote de novillos, dividirlo en el lote más pesado y el lote más liviano. Y hubo una diferencia de unos 50 kilos entre ambos lotes. Entonces, este que estamos viendo acá es el lote de punta, que está pesando 373 kilos. Y se destinaron a pastorear las praderas implantadas sobre rastrojo de arroz, la de segundo y la de tercer año, a una unidad ganadera por hectárea. Cada una de esas praderas se dividió al medio, es un pastoreo rotativo en 4 parcelas, con una carga instantánea de 4 unidades ganaderas por hectárea, que nos está dando un tiempo de ocupación de 10 días aproximadamente en cada parcela, es decir, demorarían unos 30 días en volver a la primer parcela nuevamente. Ya estuvieron pastoreando la pradera de tercer año durante 20 días, 10 en cada parcela, y tuvieron una ganancia de 500 gramos por animal y por día. Hace unos días entraron a esta pradera de segundo año, en donde en realidad esta franja que estamos parados hoy es la que está bajo descanso. Se trajeron ahora para así los podíamos ver y no teníamos que caminar a la siguiente franja, que es la que están pastoreando ahora, que está luego del eléctrico. La estrategia ganadera, como decíamos, del engorde es en invierno en las praderas sobre rastrojo de arroz, en donde esta en particular fue sembrada el 1 de abril del 2022, el año pasado. 15 kilos por hectárea de festuca, rizar, 7 kilos y medio de lotus San Gabriel y 2 kilos y medio de trébol blanco, con 110 kilos de fosfato de amonio a la base, a la siembra, y fue todo siembra terrestre, la mitad siembra directa, la mitad al voleo. Eso Virginia ahora les va a comentar algo en un segundo. Lo que sí quería comentarle que parte de lo que estamos tratando de validar es el nuevo paquete de siembra de praderas que incluye la festuca y que incluye la fertilización a la siembra. Hoy todavía de las praderas que vemos a nivel comercial utilizan ryegrass en vez de la festuca. La festuca nos permite incrementar la producción de forraje anual y nos balancea mejor la mezcla, impidiendo o disminuyendo el riesgo de casos de meteorismo que son muy característicos en praderas de zona baja. Y también el otro agregado al paquete es la fertilización a la siembra, ¿verdad? Que todavía la mayoría de las praderas se siguen sembrando sin fertilizante. Una recomendación capaz que surgió 50 años atrás cuando nació la tecnología con arroces que rendían 4 o 5 toneladas. Hoy con arroces de 10 toneladas es bastante menos de los nutrientes que queda disponible para esa pastura y hay una respuesta a la fertilización. Sin duda está el desafío del costo. Estamos prácticamente que duplicando el costo. Al poner la festuca y poner el fertilizante, pasamos capaz de $150 por hectárea a casi $300 por hectárea. Entonces está el desafío de asegurar que esa inversión realmente va a retornar primero en pasto, después en carne y por último en plata. Pero lo primero es lograr una buena implantación, y en ese sentido el equipo de pasturas viene ya investigando hace 2 o 3 años distintas alternativas de manejo del rastrojo y el método de siembra
que Virginia ahora les va a compartir algunos de los mensajes principales para asegurar esa correcta implementación. Bueno, buenos días para todos. Bueno, como bien decía Pablo, ya en definitiva sería la cuarta siembra que estamos manejando distintas alternativas para asegurar la implantación de esa pastura. ¿Y qué pasa en realidad también con condiciones que a veces se ven por ahí, que son las condiciones comerciales, y que realmente cuánto afecta ese manejo que a veces se hace, o ese no pensar específicamente en la pastura que estamos implantando en el manejo que se hace de la fase previa, digamos, de cuando se cosecha ese arroz, en el contexto que decía Pablo, de que bueno, los arroces de hoy no son los de hace varias décadas, entonces el rastrojo que queda es un volumen importante. Entonces, bueno, no solo eso, sino, bueno, cómo está la chacra en el momento de la cosecha. Una cosa es si se llega con una chacra que está seca, que realmente se logra cosechar sin dejar grandes huellas. Tenemos una situación bastante más favorable. Ahora, cuando llegamos a una cosecha que se hace en barro, las condiciones para cualquier planta que se va a instalar ahí, cualquier semilla que pongamos, van a ser muy, muy difíciles, ¿no? Entonces, bueno, junto con Rodrigo Zarza, que estaba en la zarzuela y no nos pudo acompañar, también del barrio, que estaba trabajando con nosotros en ese sentido. En estos años hemos estudiado qué pasa con distintas alternativas. Por un lado, bueno, si esa cosecha se hace en seco, sería lo más recomendable, claramente. La cosecha en barro nos baja la implantación a niveles realmente muy, muy difíciles. Estábamos hablando de la pradera de tercer año que tuvo una condición de ese tipo en su momento de implantación, y fue un efecto fuerte en la implantación. Una bajada en el número de plantas importante, a menos de la mitad, y en definitiva en esos casos vemos que las pasturas se enmalezan mucho, quedan muchos huecos. Lo mismo sucede si dejamos la gavilla en superficie, es decir, esos manejos que en definitiva no utilizan picador de paja o esparramador cuando se cosecha ese arroz. Queda una cola de trilla donde es imposible que realmente haya una buena implantación de la pastura. Entonces, bueno, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, o trabajar en conjunto entre la persona que hace el arroz y el ganadero para que se utilice esa herramienta que es el esparramado de esa paja o el picado, o bueno, en algún caso que eso no pueda ser posible, evaluar la posibilidad de que se levante esa cola de trilla, que se utilicen fardos, por ejemplo. Eso lo hemos hecho acá, y capaz que Pablo les puede comentar un poco la utilización que puede tener ese fardo, sobre todo en años como el que acabamos de tener, donde en realidad el forraje es escaso por la sequía en el verano. Puede ser una alternativa que a lo mejor podemos evaluar que todos los años tal vez no sea lo más conveniente, pensando en lo que es el ciclo de nutrientes. También vamos a estar retirando sobre todo el potasio, que si lo reciclamos en el mismo predio, bueno, a la larga lo estaríamos devolviendo, pero hay cierta retención. Pero en definitiva, en lo que tiene que ver con el manejo de rastrojo, lo mejor sería dejar picado y emparramado ese rastrojo, tratar de que esa cosecha se realice en seco, de manera que tengamos condiciones para una buena implantación, que tengamos menos huellas. En las huellas hemos visto que la implantación se reduce al 30% en muchos casos. Entonces si tenemos mucha área de huella, tenemos mucha área donde en realidad la pastura no va a estar bien implantada, y donde vamos a tener lugar para que se instalen malezas en definitiva, y baja la productividad. Luego, lo que tiene que ver con el método de siembra en sí mismo, hemos estado evaluando lo que tiene que ver con la siembra en línea o siembra al voleo, pensando, bueno, estos suelos realmente a veces es difícil en la época de siembra de las pasturas poder tener condiciones para meter una sembradora en línea. Entonces eso a veces esperar a lograr esa condición, pensando, bueno, tal vez la festuca pueda necesitar
de la siembra en línea en particular, nos puede retrasar mucho la siembra y hay veces que eso puede resultar peor o no lograr el momento de la implantación. Entonces se plantea la alternativa de siembra al boleo, que a veces también ha sido la alternativa para sembrar raigras y que de repente muchos están acostumbrados inclusive a siembras por avión, en ese sentido cuando no se puede entrar en la chacra, pero estaba un poco la duda a nivel productivo de bueno, si la festuca iba a lograr una buena implantación en estas condiciones. Nosotros lo estamos evaluando ya hace varios años acá, y por ahora en realidad no hemos tenido diferencias en productividad. Hay situaciones en las cuales al principio parece que se implanta mejor, que uno viene y mira las líneas y dice, bueno, la línea está mejor. Después cuando vamos a los números duros, eso no se termina plasmando en productividad. Por lo menos hasta ahora tenemos esta última siembra, en la cual la condición para la implantación fue bastante más seca durante ese otoño, y ahí tal vez pudiésemos ver alguna ventaja. Es un poco lo que estamos esperando con esta última siembra del cuarto año, pero hasta ahora en los 3 anteriores nos ha pasado que en definitiva la festuca se implanta bien. Después podemos discutir si hay una planta más o una planta menos, pero en definitiva podemos lograr una buena pastura implantada al boleo con una mezcla con festuca sobre rastrojos de arroz. Tenemos que tener esas precauciones, ¿no? Como decimos, de tratar de que esa cosecha no se dé en barro, de no dejar una masa importante de rastrojo arriba, y bueno, viene un poco por ahí. No sé si tienen como alguna pregunta. Primero, ubicar, antes de hablar del raigras sobre el laboreo de verano, hablar del contexto de la recría, que algo les mencioné, que la consideramos un año, desde que entra en otoño hasta el otoño siguiente. Pretendemos que agreguen 200 kilos por animal. En los últimos años hemos llegado a 180 kilos por animal, un poco por los veranos que hemos tenido. Pero en ese proceso, el cerno de los terneros, digamos, en el proceso de recría pretendemos que se base en 3 pasturas especializadas, ¿no? En el otoño-invierno, cuando entran los raigrases, sobre el laboreo de verano o sobre el rastrojo de arroz. En la primavera, cuando haya que entregar, digamos, el laboreo al arrocero a fines de agosto, principios de septiembre, que de ahí pasen a la pradera de primer año, que se incorpora al pastoreo, en donde se trata que esa brecha que existe entre la entrega del laboreo y el primer pastoreo de la pradera de primer año sea la mínima posible. Siempre hay alguna pastura fusible para esas semanas, que en el año pasado fueron 3-4 semanas que estuvieron sobre un mejoramiento de campo de la UPAC. Y cuando la pradera de primer año se cierra a mediados de diciembre, como mencionábamos hoy, pasan al área de Paspalum notatum, hasta abril y mayo, y ahí completamos la recría de un año, basado en raigras, pradera de primer año y Paspalum notatum. Que la capacidad de carga por hectárea se mantiene entre 2 o 3 animales por hectárea. 2 o 3 terneros que entran con 180 kilos y salen con 240 del raigras, entran a la pradera con 240 y salen en diciembre con 290, 300 kilos, y entran al Paspalum con 300 kilos y salen en abril, mayo con 350 kilos, 360 kilos. Entonces, van incrementando la carga, pero en términos generales, 1 hectárea de raigras, 1 hectárea de pradera, 1 hectárea de Paspalum en el proceso de recría. Eso con el grupo centro de los terneros que tenemos. En este caso, el laboreo que se hizo fue el primero que se realizó sobre un ciclo completo de una pradera de la UPAC, que dura 3 años. Es decir, fue la primera pradera que completó los 3 años. En realidad son menos, son 33 meses, porque abarca 3 primaveras y 2 veranos. Al inicio del tercer verano, ahí se entrega para el arroz. Y en esos 3 años, la información está en la página 9. En esos 3 años, ahí está el cuadro 7, esta primer pradera
en su ciclo acumulado produjo cerca de 20 toneladas de materia seca por hectárea. Lo tienen en el cuadro distribuido año por año. Y un total de producción de carne acumulado de 817 kilos de carne. Entonces, era lo que preguntaba capaz que Horacio hoy, cuando hacemos la cuenta del total acumulado de la pradera Cerrado y dividimos las 20 toneladas por 800 y pocos kilos de carne, nos dan unos 20-25 kilos de materia seca producida para lograr 1 kilo de peso vivo. Si le asumimos un 50% de utilización, son los famosos 12 kilos más o menos de materia seca consumida para lograr 1 kilo de peso vivo, que se obtiene en cualquier pradera del país. O sea, no hay nada que envidiar las praderas sobre rastrojo de arroz de las que pueden ser en otras partes del país. Y sembrada al boleo. Y sembrada al boleo, sí, y en condiciones de un rastrojo desafiante. Entonces, el 20 de diciembre pasado se realizó un último pastoreo que se dejó bien comido. Y bueno, se le entregó al arrocero, digamos, para que haga sus labores. Así que le paso con Jorge Hernández, que es el encargado de operaciones, para que nos cuente un poco a ver qué labores pudo hacer y cuáles no en este verano. Los labores que pudimos hacer fue, bueno, hicimos una aplicación de glifosato que a pesar de que estaba seco, este campo tenía bastante gramilla, sobre todo esta zona acá, y decidimos hacer una aplicación de glifo. Que por lo menos le pegó bastante a la gramilla esa, que aunque estaba bastante seca, se veía el efecto del glifosato. Y después lo que pudimos hacer en una lluviecita de febrero ahí, le dimos 2 rastras y quedamos en eso porque no nos dio para pasarle el Amplay. Y bueno, después en una reunión que hubo de la comisión de la UPAD, la recomendación fue que se priorizara la siembra de pasturas y se postergara el laboreo. En realidad esto tendría que haber estado ya nivelado y con taipas y todo, y la decisión fue esa, así que por ahí fueron un poco las operativas que se pudieron hacer en cuanto a laboreo de verano. Santiago es responsable de la ejecución de un proyecto liderado por la ACA y el Plan Agropecuario de FPTA, financiado por INEA. Anda por ahí también Micaela Almeida, parte del equipo técnico y muchos de los productores que forman ese proyecto. Un poco, ¿cuál fue la situación de los laboreos en el grupo de productores que ustedes abarcan? Si fue similar, mejor, peor. Bueno, buenos días para todos. Este año la situación de implantación fueron, sobre todo en el este, un poco inferiores al año pasado. Sobre todo en el este, en el centro y norte trabaja un poco mejor. Nosotros estamos entrando unas 1000 hectáreas. Tajú, Cabrera, Julio Velo, Alí, Federico, si quieren faltar algo, pero en general siembras más tempranas en el este, llovió poco, después hay nitrógeno en el suelo, capín, gramas y eso complicaron un poco las implantaciones. Todos sabemos que cuando se implanta un poco, el primer crecimiento importante es el primer pastoreo, o sea, hace 45 a 50 días si viene medio retrasado, después nos complica instalar realidad y después el manejo es el mismo. Así que, comparado con el año pasado, estamos, creo, en el este un poquito, un escalón por abajo. Producto de, si bien se hicieron los deberes bien, los laboreos que estaban limpios, porque no había mucho con qué matar, no se hicieron glifosato, se hicieron lampen, drenaje, pero algunos se en línea, otros algoleos tapados, y los no tapados también fueron más complicados, pero en general la situación está un poquito más por abajo.